En esta noche vamos a estudiar el Salmo 23 y antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción. Sin duda alguna, el Salmo 23 es uno de los salmos, si no es que el salmo más conocido de todos, no solo por el mundo cristiano, sino también por el mundo pagano, ¿verdad? Muchos paganos que lo conocen y hasta lo citan, ¿no? Y este Salmo 23, pues todos sabemos que es conocido como el Salmo del Buen Pastor. Ahora fíjense, este salmo fue citado en el Congreso de Estados Unidos cuando en una reunión insólita entre demócratas y republicanos se unieron para orar por el país, ni más ni menos que el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Justo después de que les tumbaron las torres, después de haber sido atacados por los terroristas de Al-Qaeda, fue que se unieron y citaron este salmo, ¿no? Claro que ya a las 2 semanas ya otra vez andaban enemistados, pero bueno. Ahora, aunque la Biblia enseña que el Antiguo Testamento ya está obsoleto, hay varias verdades a considerar. Lo que está totalmente obsoleto, y esto sí creo que todos lo tenemos muy claro, pues son las leyes ceremoniales, ¿no? Que incluyen los sacrificios de los animales, los holocaustos, las fiestas religiosas, el sacerdocio arónico. De igual manera, las promesas de prosperidad material dadas de parte de Dios a Israel. Eso también ya está obsoleto. Y de hecho, en este punto, muchos pastores enseñan en sus iglesias que hay que decretar con fe las promesas del Antiguo Testamento, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y bueno, por supuesto que Dios siempre cumple sus promesas, pero no siempre las cumple en cualquier persona. Entonces, es indispensable considerar siempre el contexto, el personaje y el propósito por el cual Dios otorga estas promesas, sobre todo las del Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de los pasajes más citados por estos falsos pastores es Deuteronomio capítulo 28. Si ustedes checan, Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14, aparece una lista de promesas de prosperidad y de abundancia. Y citan estas promesas sin tomar en cuenta el contexto y mucho menos los versículos siguientes, porque si ustedes observan bien, a partir del versículo 15 hasta el versículo 68 del capítulo 28 de Deuteronomio, esta es una larga lista de promesas de maldición si Israel no obedecía sus mandamientos. O sea, hay 14 versículos de prosperidad material por 53 versículos de maldiciones, y eso sí no los mencionan, ¿verdad? Entonces, aferrarse a las promesas del Antiguo Testamento no sirve, son ya obsoletas. Las promesas que nosotros debemos aferrarnos son las del Nuevo Testamento, y Dios nos otorgó a nosotros, los convertidos, la mayor promesa que el ser humano puede recibir, que nosotros como iglesia recibimos, y de ahí se desprenden todas las demás promesas, y esta es el Evangelio. O sea que Jesús cumplió la justicia de Dios, a través de él tenemos asegurada la salvación y la entrada al reino de los cielos. Y mis hermanos, eso es más que suficiente, más que cualquier promesa material. La salvación de nuestras almas, la entrada al reino de Dios es más que suficiente, aunque en esta vida estemos padeciendo lo que se ve todos los días. Ahora, a pesar de que las leyes ceremoniales, el sacerdocio y las fiestas judías ya son obsoletas, así como casi todo el Antiguo Testamento, sin embargo, las leyes morales, como el no matar, el no mentir, siguen vigentes, así como los atributos de Dios. O sea, Él no ha cambiado, y tampoco ha cambiado su carácter ni su plan de salvación. La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, el Nuevo Testamento es el instrumento que filtra y determina si cualquier parte del Antiguo Testamento sigue vigente o no, o si tiene principios espirituales. Entonces, el contexto del Salmo 23 describe a Dios como un pastor que cuida de su rebaño, es decir, de sus seguidores, o sea, nosotros, pero además tiene un trasfondo judío, como lo vamos a ver más adelante, y esto es algo muy, muy interesante. Para poder comprender más profundamente este salmo, es necesario poner nuestra mente
en el contexto de lo que significa el trabajo de un pastor, así como la naturaleza de lo que es una oveja, que en este caso pues venimos a ser nosotros, ¿verdad? Todas aquellas personas que han decidido por voluntad propia seguir al pastor. Ahora bien, vamos a analizar cómo son las ovejas. Es interesante saber que las ovejas son los animales más indefensos del reino animal, ya que no tienen ningún mecanismo de defensa como otros animales. O sea, no tienen velocidad, no tienen reflejos, no tienen agilidad, no tienen garras, no tienen colmillos, no tienen ferocidad, no tienen camuflaje, no tienen olfato agudo, ni oído agudo, ni una visión nocturna. De hecho, son semiciegas. Y por eso es que es el único animal, por esto último que son semiciegas, son el único animal que necesita de un pastor, porque además son brutas y por sí solas son presa fácil de los ataques de cualquier lobo. Entonces, qué interesante que la Biblia nos compare con ovejas, así de indefensos. Así es el ser humano, indefenso totalmente a los embates espirituales del diablo. Es vulnerable a sus mentiras disfrazadas de media verdad. Un ser humano natural, no regenerado, no convertido, es incapaz de discernir entre la verdad y lo aparentemente verdadero, porque acuérdense que para que una mentira surta efecto, para que logre engañarte, tiene que tener una carga de verdad. Así es como trabaja el diablo, así es como lo hizo con Eva, le presentó media verdad con mentira, y ¿cuál es el resultado? Confusión. Entonces, el hombre separado de Dios no puede discernir entre lo bueno y lo casi bueno, o sea, lo que es verdad y lo que es casi verdad. Es incapaz, además, de ver la verdad espiritual detrás de todas las circunstancias, ya sean personales o sociales, políticas o las que sean. No pueden ver el trasfondo espiritual detrás de todo esto. No pueden discernir tampoco lo que hay detrás de esas fachadas religiosas, o inclusive no distinguen la falsedad de las enseñanzas de muchos pastores o las enseñanzas que enseñan a aquellos que se autoproclaman iluminados, ¿no? Tantos gurús que ves ahora en la red, tanto falso pastor, tanto mentiroso, y la gente cae cautiva porque no tienen discernimiento, están separados, no tienen la capacidad de resistir los embates espirituales del diablo, repito, y se están alimentando espiritualmente con comida chatarra que solo llena pero no nutre, ni les da fuerza, y a la larga pues se van a enfermar, les va a entrar una anemia espiritual. Entonces, la única herramienta con la que cuentan las ovejas, fíjense, la única herramienta, esto es interesante, con la cual las ovejas cuentan es reconocer la voz del pastor o la campana de su cayado. Es lo único que ellos tienen. Ahora fíjense, ya en el Antiguo Testamento, Dios anunció que descendería a este mundo para ir por sus ovejas, como aparece en Ezequiel capítulo 34. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 34, que dice lo siguiente, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Fíjense, está hablando Jehová, otra vez. Porque así ha dicho Jehová el Señor, está hablando Jehová. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Si observamos este versículo de Ezequiel 34:11, es el mismo Jehová el que iba a venir a esta tierra, como lo acabamos de ver. Por lo tanto, este versículo derriba el argumento de los testigos de Jehová de que Jesús no es Dios, cuando aquí lo estamos viendo. O sea, Dios mismo hablando que va a venir a este mundo a recoger a sus ovejas. De la misma manera, cuando Isaías anunció en el capítulo 40, versículo 3, el ministerio de alguien que vendría a preparar el camino a Jehová, vemos en Mateo 3 que Juan el Bautista vino a cumplir esa profecía con exactitud,
¿A quién le vino a preparar el camino Juan el Bautista? A Jesús. ¿Y de qué hablaba Isaías 43? ¿A quién le está preparando el camino? Esa persona que iba a venir a preparar el camino, pues a Jehová. En otras palabras, Juan vino a preparar el camino a Jehová, o sea, a Jesús. Ahora, todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan nos muestra el cumplimiento del capítulo 34 de Ezequiel, en el que Dios, hecho carne, bajó a este mundo a recoger a sus ovejas. Ahora, vamos a comenzar el análisis del Salmo 23 en el versículo 1, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, este versículo le encanta a la gente y como lo mencioné hace un rato, hay muchísima gente inconversa que lo conoce y hasta lo cita y lo reza todas las noches o en las mañanas. Pero la toman como una declaración de prosperidad y protección. Fíjense, si leemos otra vez el texto, aparentemente es lo que dice, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una declaración de prosperidad y protección. Aunque sí hay cierta verdad, cuando el texto dice que nada me faltará, no quiere decir una provisión absoluta o la ausencia de problemas. Cuando dice el texto nada me faltará, no quiere decir que no va a haber problemas o que va a haber una provisión absoluta. Tan es así que en el versículo 4 del mismo Salmo 23 habla de cruzar un valle de sombras y de muerte. ¿Qué quiere decir entonces cuando uno dice nada me faltará? No implica solo cosas buenas. La gente solo se enfoca en eso. Nada me faltará. Me va a dar provisión, me va a dar enseñanza, me va a dar guía, me va a dar salud, me va a dar dinero, me va a dar amor. No implica nada más las cosas buenas, sino también las malas. Y esta es una realidad que el mismo Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en nuestro caminar no van a faltar problemas, no van a faltar situaciones difíciles, no van a faltar enfermedades, no van a faltar injusticias, no van a faltar tragedias, ni traiciones, ni caídas, ni escasez y una larga lista de calamidades como lo vemos todos los días. Eso no va a faltar, mis amados. Cuando decimos nada me faltará, incluye eso. Claro que nadie lo desea ni clama por eso, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es contar con el apoyo y la presencia del Señor en nuestras vidas para atravesar por estas circunstancias, estos problemas o aflicciones o traiciones o injusticias. El contar con su apoyo, la presencia del Señor en nuestras vidas para atravesar junto con Él por estas circunstancias. Que a fin de cuentas la Biblia nos enseña que son el instrumento que Dios usa para forjar nuestro carácter, para irnos puliendo, para ir sacando brillo en nosotros hasta que su reflejo sea claro en nosotros. Acuérdense que Jesús está al control absolutamente de todo. Cuando Él dice, toda la potestad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra, Él está al control de todo. Él permite los problemas, Él permite las calamidades, porque a través de ellas es que va forjando nuestro carácter y nos vamos aferrando cada vez más a Dios, a nuestro pastor. Entonces, cuando decimos nada me faltará, incluye también las cosas malas, ¿ok? Pasamos al versículo 2, que dice así: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, es responsabilidad del pastor, de todo pastor, buscar los delicados pastos para alimentar a sus ovejas, hablando de un pastor literalmente, ¿verdad? O sea, es su responsabilidad ir a buscar los pastos con los cuales va a alimentar a sus ovejas, porque ellas no tienen la capacidad de hallarlos. No son como los perros con olfato que andan buscando y detectan comida a 1 kilómetro. Para nada. Entonces, los delicados pastos no se encuentran en el camino donde hay mucho tránsito, obviamente. Debe ser
lugares apartados. Solamente lugares apartados es donde los vas a encontrar. De igual manera, las aguas que van a beber. ¿Por qué? Porque los pastos tienen que ser verdes, frescos, buenos, y las aguas tienen que ser claras y limpias, porque no pueden beber cualquier agua, no pueden beber agua turbia, donde a lo mejor ya pasó una manada de caballos o vacas y el agua está turbia. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo de las ovejas es muy frágil, es muy delicado. Necesitan beber agua lo más limpia posible. Entonces, Jesús, el buen pastor, es quien nos alimenta y nos da de beber de su palabra, aguas limpias, aguas de reposo. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y le hace ver la necesidad de nacer de nuevo, Jesús le menciona que hay que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, aquí no se está refiriendo al agua del bautismo. De hecho, yo lo llegué a creer mucho tiempo porque así también me lo habían enseñado. El bautismo no salva, mis hermanos, eso ya lo saben. Es solo un trámite que representa de manera física lo que ya sucedió espiritualmente. ¿Y qué es lo que sucedió espiritualmente? Que es la muerte del yo siendo sepultado en las aguas y el nuevo nacimiento emergiendo de ellas. Eso es por un lado. Y por otro lado, para dar a conocer ante testigos, ante la gente, mi devoción y decisión de formar parte del ejército de Cristo y seguirle. Entonces, el bautismo sí es algo que se nos llama a cumplir. Jesús lo dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con la salvación. No es un factor determinante para la salvación. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu, el agua está hablando de la palabra. Y es lo mismo que Pablo menciona en Efesios capítulo 5, versículo 26, cuando está hablando del papel del esposo, está hablando de la necesidad del esposo de guiar a la esposa por el camino espiritual correcto. O sea, la esposa es la primera oveja que todo varón tiene, ¿sí? Y cuando vemos en Efesios 5, 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, aquí vemos nuevamente la palabra representada como las aguas de reposo que alimentan el espíritu, que limpian también, que limpian y alimentan el espíritu. Entonces, la labor de un pastor es esa, es guiar a las ovejas por las aguas limpias. Y el versículo 2 muestra que el primer efecto que uno experimenta al caminar junto al pastor es hallar descanso. Porque vemos el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, el primer efecto que vemos es el descanso. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se está dirigiendo a los inconversos. El primer efecto en la vida de un inconverso que se convierte es hallar paz, es hallar descanso para su alma. ¿Cómo puedes hallar descanso para tu alma? Nada ni nadie te lo puede dar más que Jesús. Porque el cansancio físico, pues basta dormir un rato, darte un baño, comer algo y ya estás como nuevo. Pero ¿cómo descansa tu alma? ¿Cómo puede descansar tu alma? En el mundo la gente trata de hallar ese descanso a través de la meditación, a través del alcohol, a través de un cigarro marihuana, a través de la diversión, a través de un montón de cosas, pero que solamente trae anestesia al alma, pero no le trae una solución. La solución que Jesús nos da para hallar un verdadero descanso es estar en Él. Como lo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Inclusive en el libro de Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vemos los frutos del Espíritu Santo. Y aquí vemos algo muy interesante porque vemos 9 frutos que son los siguientes. Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí estamos viendo 9 frutos. Aquí hay algo muy interesante porque cuando Pablo habla de los 9 frutos del Espíritu Santo, los primeros 3 frutos tienen que ver con mi estado interno. O sea, el amor, el gozo y la paz son los primeros frutos del Espíritu Santo que empiezan a manifestarse de manera interna. Los siguientes 3 frutos tienen que ver con mi relación con el prójimo, o sea, la paciencia, benignidad y bondad. ¿Con quién tengo que ser paciente? Pues con el prójimo. Y los últimos 3 frutos tienen que ver con mi relación con Dios, que es fe, mansedumbre y templanza. Pero entonces vemos que los primeros 3 frutos es amor, gozo y paz. La paz es lo primero que uno empieza a experimentar, y de hecho si lo comparamos también en Mateo 5 cuando dice, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Esto me recuerda un testimonio de un hermano, un pastor que estuvo en Lecumberri, y él era tremendo, obviamente, por eso estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero ahí en la prisión había una persona que él odiaba a este tipo, ¿no? Y lo bulineaba, era un cuate pues, flaco y chaparro. Entonces, antes de ser pastor, obviamente, se la pasaba bulineándolo. Entonces, cuando él empezó a leer de la palabra, él empezó a asistir a estudios, empezó a estudiar de la Biblia, hubo un momento en el que él empezó a experimentar precisamente esa paz, ¿no? Y dice, es que ¿cómo es posible que sienta paz en este lugar? La peor prisión que ha existido en México. Había muertos diario, pero estoy experimentando paz. Y además, en una ocasión cuando vio que a este joven, bueno, esta persona que lo bulineaba, él mismo bulineaba, lo estaban bulineando otros, pero ya muy fuerte, ya lo estaban lastimando muy fuerte, y a él le entró sin ningún motivo un deseo de ayudarlo, cuando en otro tiempo lo bulineaba. Y decía, bueno, pues ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces vemos cómo se empezó a manifestar esa sed de justicia, esa paz, ese gozo y ese amor por el prójimo. Y son frutos reales, mis amados. Todo lo que está escrito aquí es real. Entonces vemos que lo primero que tenemos cuando estamos pegados al pastor, cuando nos alimentamos de esos pastos, cuando nos bebemos de sus aguas, esas aguas limpias que es la palabra de Dios, empezamos a experimentar el amor, el gozo y la paz, y después vienen los demás frutos. Ahora, tristemente hay muchos pastores asalariados, ¿verdad?, que solo buscan trasquilar a las ovejas. Y Jesús le llama, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, les llama ladrones y salteadores. De hecho, este mismo capítulo describe a estos falsos pastores que solo vienen a matar, a robar y a destruir. Ahora, este último texto de Juan 10:10, de que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, en la cristiandad de hoy se le atribuye al diablo. ¿A poco no? Es muy usado por todo el mundo, ¿no? Que decimos, no, es que el diablo viene a matar, a robar y destruir, ¿no? Tomando este texto de Juan 10:10, ¿no? Y que de cierto modo sí. ¿Por qué? Pues porque esas son sus funciones del diablo, ¿no? Pero en el contexto de Juan 10:10 se está refiriendo a los falsos pastores, que a fin de cuentas están energetizados y engañados por Satanás, están engañando en el nombre de Satanás. Y hoy precisamente estaba escuchando argumentos de un pastor adventista muy conocido, y estaba hablando y dando un estudio respecto del infierno, y realmente es sorprendente, mis amados, los argumentos que le hace ver a la gente, los argumentos que él presenta según el bíblicos, porque saca textos de la Biblia, para hacerle ver a la gente que la Biblia no habla de la existencia del infierno como un lugar de castigo. Pero como la mayoría de la gente no estudia, se tragan esas aguas turbias. Están manipulados los textos de una manera, en verdad, que si no tienes tú un estudio profundo de la palabra y al Espíritu Santo obrando realmente en tu vida, te vas con la finta y te lo tragas. Y mucha gente se lo está tragando, se están tragando esas aguas turbias que solo les van a provocar una diarrea y una enfermedad espiritual. Pero así hay muchísimos que tienen unos argumentos que si no estás preparado, mi amado, caes engañado, como cientos o miles de cristianos están cayendo engañados por un montón de doctrinas contaminadas. Y lo que decía al principio, hermanos que no tienen el discernimiento entre distinguir entre lo bueno y lo casi bueno.
El discernimiento no es distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo malo, tú sabes que es malo y lo desechas. Pero algo malo disfrazado de bueno, casi bueno, muy pocos lo distinguen. Ok, entonces vamos al versículo 3, Salmo 23, que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí la palabra hebrea confortará implica restauración, fortalecimiento o renovación del espíritu. O sea, describe una acción que trae paz y alivio al alma. Es muy claro el texto, ¿no? Confortará mi alma. Y la segunda parte habla de la guía divina, cuando dice me guiará. Obviamente la palabra es clara, ¿no? O sea, él me guiará, ¿no? Que está hablando de una guía. Pero la expresión sendas de justicia se refiere a los caminos rectos, morales, o sea, de buena moral, caminos virtuosos, donde se actúa con equidad y rectitud de manera natural. O sea, no es algo que nos debe de costar trabajo actuar. Es algo que se tiene que manifestar como un fruto, sin mucho esfuerzo. Caminos rectos, morales y virtuosos. Ahora, la última parte que dice, por amor de su nombre, aquí se explica el motivo de esta guía. O sea, no es por el mérito de la persona o porque valga mucho o porque lo merecemos. No tiene nada que ver con eso. Dios lo hace simplemente por el amor y la reputación de Dios mismo, porque Él es amor y porque Él siempre cumple su palabra. O sea, es decir, Dios guía y restaura por su propio carácter y deseo de ser fiel a sí mismo, a sus promesas, y es por eso que Él nos guía, por amor a su nombre, por gracia, por misericordia, por lo que quieras, pero es eso, no es porque el ser humano valga algo. Ahora, a partir del versículo 4, el autor se dirige personalmente a Dios, y el versículo 4 dice así: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Se está dirigiendo personalmente y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, el versículo 4 muestra lo que mencionaba anteriormente, ¿no? En cuanto a que no faltarán problemas o momentos difíciles. Ahora, en el contexto de un pastor físico, vamos, ¿dónde va a encontrar los pastos delicados y las aguas de reposo? Pues no los van a encontrar en los caminos que todo mundo está usando, lógicamente, sino en las alturas. Uno tiene que subir las montañas y esto representa, por lo general, un peligro, ya sea por un resbalón o por el ataque de un animal salvaje o por cualquier percance. Sin embargo, la oveja confía en el pastor, ¿verdad? Porque confía en su presencia y protección. Mientras más cerca se encuentre del pastor, más segura estará. Porque generalmente los lobos siempre atacan a las ovejas más alejadas del pastor. Y esto es lógico, mis amados. ¿A qué distancia estás siguiendo a Jesús? Porque tú tienes la libertad y yo también tengo la libertad de seguir a Jesús a 20 pasos atrás, 50 pasos atrás, o caminar a la par con Él, o inclusive estar pegado a Él con la cabeza recargada en su pecho y en su corazón, como lo hizo el apóstol Juan. Entonces, los elementos que el pastor utiliza para el pastoreo, volviendo al texto, estos dos elementos o dos herramientas son la vara y el cayado. O sea, son cosas diferentes. La vara y el cayado son cosas diferentes. La vara sirve para corregir el comportamiento de las ovejas cuando éstas se comienzan a rebelar o cuando comienzan a disipar. Y la Biblia habla varios pasajes acerca de la vara de la corrección, como por ejemplo algunos pasajes en el libro de Proverbios. Dice Proverbios 10:13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Acuérdense que la vara es para disciplinar. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es muy importante hacer notar, mis amados, que la vara se usa generalmente cuando están muy jóvenes, cuando son niños, de hecho.
y no se debe de usar para descargar furia. Creo que ahorita todos los que están aquí no tienen niños chiquitos, o a lo mejor sí, pero si son chiquitos, necesitan conocer disciplina y es la varita de la disciplina. Entonces, cuando uno usa la vara, es muy importante, muy, muy importante, es que después de darle con la vara para disciplinarlo, explicarle por qué. No es llegar y darle un varazo y desquitar tu furia, tu frustración del mal día que tuviste o X. No, no es así. La Biblia muestra de que sí, hay que darle con la vara, pero siempre explicarles por qué. Tienen que entender y asociar la varita con la disciplina desde niños, porque si no conocen límites, entonces van a ser unos dictadores, como lo estamos viendo con las nuevas generaciones, que son unos dictadores que nadie les puede decir nada porque si no te demandan. Entonces la vara era usada también por el pastor para darle corrección a la oveja, así como Dios a veces nos tiene que dar vara para corregirnos. Entonces, en resumen, la vara era un instrumento de defensa también por los animales y para disciplinar a las ovejas. Esta la utilizaba para proteger al rebaño de animales salvajes o para dirigir a las ovejas descarriadas, a veces golpeándolas suavemente, pero sin causar daño. Que es lo mismo con los hijos, ¿verdad? No tiene que ser acá sacarle sangre, ¿verdad? Y el cayado, a diferencia de la vara, el cayado era una herramienta de guía y apoyo, porque el cayado tenía un extremo curvo que permitía al pastor agarrar a las ovejas por el cuello o las patas para sacarla de apuros si caía en un hoyo o cualquier cosa, o para acercarlas para examinarla. ¿Ok? Entonces, la vara era para la corrección y el cayado para la dirección. Ahora vamos al versículo 5 que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa aderezar una mesa? Bueno, es labor de un pastor que antes de llevar a las ovejas a los pastos debe revisar que en el terreno no haya mala hierba. ¿Sí? Y ahora, en caso de haberla, debe de arrancarla e ir preparando el terreno. Entonces, esta parte sugiere que Dios prepara un banquete espiritual para el creyente. O sea, Él adereza nuestra mesa y además lo hace públicamente a la vista de aquellos que causan problemas o angustias. ¿Cuál es la mesa que Él nos ha aderezado? Ese banquete espiritual, pues es esa fuerza, ese dominio propio que Él nos da ante las circunstancias adversas, de manera que es evidente para otros, incluyendo a nuestros enemigos. Todas las bendiciones espirituales, como dice Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o sea, todas las bendiciones espirituales. ¿Y cuáles son todas esas bendiciones? Que ya soy salvo, que ya soy hijo de Dios, que tengo una nueva identidad, tengo una nueva autoridad, que ya soy libre del pecado, que ya soy santo, que tengo poder sobre las tinieblas, que tengo la seguridad de la vida eterna, etcétera, etcétera. Entonces, para aderezar la mesa de salvación en los convertidos, todas estas bendiciones que acabo de mencionar, a Dios le costó la vida de su Hijo. Este banquete espiritual más grande jamás otorgado al ser humano nos fue dado de manera gratuita y segura, donde además Dios unge nuestra cabeza con aceite que simboliza su autoridad y la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente. Qué interesante, pero en la antigüedad, no sé si actualmente lo siguen haciendo, que yo creo que sí, pero se unge con aceite la cabeza de las ovejas para que no se les incrusten garrapatas. Dios nos unge en nuestra mente para que no se nos incrusten garrapatas espirituales, ¿verdad? Y la parte final del texto que dice: haces rebosar mi copa está rebosando. Una copa llena hasta el borde o que rebosa era una señal de abundancia y prosperidad en la antigüedad. Esta parte del versículo indica que la provisión de Dios no solo es suficiente, sino que es en abundancia y es desbordante, y a su vez simboliza alegría de corazón. El versículo 6, ya el último de este salmo, dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta parte enfatiza la certeza de que la bondad, o sea, lo que es bueno y beneficioso, y la misericordia, el perdón y la compasión de Dios acompañarán al convertido en cada momento de su vida.
La palabra que dice seguirán implica una persecución activa de Dios hacia el convertido, mostrando su constante cuidado y protección. La última frase muestra el final del camino. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el final del camino. Es el destino eterno de todas las ovejas que han reconocido la voz del pastor y que por voluntad propia han decidido seguirle hasta el final, hasta nuestro último aliento. Ahora, mis amados, ya para terminar, quiero mostrarles el aspecto hebreo de este salmo, que es muy interesante, porque los nombres compuestos de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento aparecen en este salmo de manera inferencial. ¿A qué me refiero? Bueno, les voy a dar el ejemplo, o los ejemplos. En el versículo 1, cuando dice Jehová es mi pastor, aquí podemos apreciar el nombre compuesto de Dios, que es Jehová Raá, que significa el Señor es mi pastor. Ahora, sabemos que en hebreo Jehová o Yahvé es el nombre propio de Dios y Raá o Rohi significa pastor. Entonces, esta frase Jehová Raá describe a Dios como el proveedor y protector de su pueblo, cuidando de ellos como un pastor cuida de su rebaño. Ahora, en el mismo versículo 1 vemos el segundo nombre compuesto, que es Jehová Jireh. Entonces, el nombre de Jehová Jireh significa el Señor proveerá. O sea, esto aplica en el mismo versículo 1, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, el Señor proveerá. Entonces, el nombre de Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Ahora, este nombre aparece y se deriva de la historia de Abraham en Génesis capítulo 22, donde Dios proveyó un carnero como sustituto para el sacrificio de Isaac. Entonces, Jehová es la forma del nombre hebreo para Dios y Jireh se traduce como verá o proveer. En este pasaje de Génesis 22 es cuando Abraham dice Jehová proveerá, ahí está usando este nombre compuesto, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y lo vemos aquí en el versículo 1 del Salmo 23. Luego, en el versículo 2 del Salmo 23 vemos el tercer nombre compuesto de Dios, que es Jehová Shalom. Entonces, Jehová Shalom, traducido del hebreo, significa el Señor es mi paz. Esta frase que aparece en Jueces 6:24 se refiere a la experiencia de Gedeón con Dios y a la afirmación de que Él es la fuente de paz, incluso en medio del conflicto y la incertidumbre. Entonces, Shalom en hebreo implica más que la simple ausencia de guerra o conflicto, sino que abarca la plenitud, la integridad, la armonía y la prosperidad. Luego en el versículo 3 vemos el cuarto nombre compuesto de Dios y es Jehová Rafa. Entonces, el nombre Jehová Rafa significa el Señor que sana. Aquí lo estamos viendo también en el Salmo 23, aquí en el versículo 3. Y en hebreo es Rafa, que significa sanar o restaurar. Por lo tanto, Jehová Rafa se refiere a Dios como el sanador divino. Luego, este nombre de Jehová Rafa destaca el papel de Dios como aquel que restaura la salud física, emocional, mental y espiritual. Y este nombre compuesto se aparece o se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 26, donde Dios se revela a los israelitas después de que Él convierte el agua amarga en agua potable. También se puede encontrar en otros pasajes bíblicos donde se menciona la sanación de enfermedades físicas y la restauración de relaciones también. O sea, no nada más es la restauración física, sino la restauración de las relaciones interpersonales. Entonces, en resumen, Jehová Rafa es un nombre que nos recuerda que Dios no solo es el creador y sustentador, sino también el sanador que restaura y da vida. Ahora, en el mismo versículo 3 aparece el quinto nombre, que es Jehová Sidkenu. Ahora, Jehová Sidkenu, traducido del hebreo, significa el Señor es nuestra justicia. La palabra Sidkenu significa justicia o rectitud.
Entonces, este nombre enfatiza que Dios es la fuente de la justicia y que en Él encontramos la rectitud que necesitamos. En resumen, Jehová Sidkenu es un nombre que revela a Dios como la fuente de justicia y rectitud para su pueblo, precisamente a donde Dios nos está guiando, como lo dice aquí el Salmo, versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ahora, en el versículo 4 vemos el sexto nombre compuesto de Dios, que es Jehová Shammah. Entonces, Jehová Shammah significa Jehová está ahí o el Señor está presente. Es un nombre dado a la ciudad en la visión de Ezequiel, en Ezequiel 48:35, indicando la presencia continua de Dios. Este nombre, Jehová Shammah, enfatiza que Dios no solo está presente en el cielo o en un lugar específico, sino que también desea estar presente en la vida de las personas. El séptimo y último nombre lo vemos en el versículo 5, que es Jehová Nisi. Jehová Nisi significa el Señor es mi estandarte. Y es uno de los nombres que Dios revela su naturaleza como el protector y líder, especialmente en tiempos de batalla o dificultad. Esta frase, Jehová Nisi, o este nombre aparece en Éxodo capítulo 17, versículo 15, cuando Moisés erigió un altar y lo llamó así después de que Israel derrotó a los amalecitas, reconociendo la victoria como obra de Dios. Entonces, en conclusión, mis hermanos, de este brevísimo estudio con el contexto hebreo, vemos que nuestro pastor es el gran yo soy, el que era, el que es y el que siempre será. Y todos los días nos está pastoreando por este valle de lágrimas y sufrimiento, pero llegará el momento en que por fin se cumplirá todo lo que la Biblia dice y en lo que se centra todo el mensaje bíblico. ¿Cuál es el mensaje resumido de toda la Biblia en 3 palabras? Es volver a casa. Hacia allá nos dirigimos, mis amados, volver a casa. Y mientras estemos agarrados de la mano del pastor, vamos a vivir con seguridad, con la certeza, con la gratitud y con la garantía de que nos espera el reino de Dios.